Continuamos con el módulo Neumatología. Vamos a orar, amados hermanos. Padre amado, te damos gracias nuevamente, Señor, por permitirnos estar nuevamente reunidos, Señor, y para poder compartir y aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por la salud, gracias por la vida, por todas tus bendiciones, Señor, con tus hijos. Te pedimos que nos guíes, Señor, transforme nuestros corazones cada día y luego los moldees conforme, Señor, a ti. Haz tu voluntad en cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, cada día más amarte y rendirte toda la honra y la gloria a ti, Señor. Así comenzamos, Señor, la clase del día de hoy. En el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con la clase número 9. Y en este punto vamos a hablar acerca, en el punto 7, el Espíritu Santo con relación a Jesucristo. Y vemos el nacimiento de Cristo, principalmente, ¿no? Y vamos a tocar este punto importante que es el agente del nacimiento virginal. En Mateo 1:20 nos dice así la palabra de Dios. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces el ángel Gabriel le había anunciado a María que el niño que iba a nacer sería concebido por el Espíritu Santo. Eso también nos afirma en Lucas 1:35. Entonces a José se le hizo, ¿no?, el mismo anuncio en Mateo 1:20. En otro lugar de las Escrituras se nos dice que el padre el padre le preparó, ¿no?, un cuerpo a Cristo, y que el Hijo, ¿no?, adoptó un cuerpo de carne y sangre, como si se tratase de un acto de su propia voluntad. Eso nos dice, ¿no?, en Hebreos 2:14. Por lo tanto, es correcto decir que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, ¿no?, aun cuando también se diga que Dios es su Padre. También vemos este punto muy importante, el resultado del nacimiento virginal. El resultado del nacimiento virginal fue la encarnación, ¿no? Lo que se engendró fue la naturaleza humana, no la persona, porque la segunda persona de la Trinidad siempre existió. Con la concepción de la naturaleza humana se dio existencia al Dios hombre, y la humanidad que adquirió fue perfecta. Esto significa que si bien estamos presentes, los componentes de la humanidad, se trataba, ¿no?, de una naturaleza humana sin pecado y no meramente una naturaleza humana santificada. Pero la encarnación, ¿no?, también trajo consigo limitaciones. No limitaciones de naturaleza moral, sino solamente las limitaciones moralmente neutras que forman parte de lo humano. En otras palabras, a su humanidad no le faltaba nada que fuera esencial a la humanidad, pero tampoco tenía ningún agregado que no fuera humano. Vemos también la vida de Cristo. Cristo fue ungido por el Espíritu. Esto nos dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está en mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En el Nuevo Testamento el ungimiento se menciona con relación a Cristo únicamente en los siguientes pasajes, ¿no? Lucas 4:18, Hechos 4:27, 10:38, Hebreos 1:9. Esto ocurrió probablemente en los momentos de su bautismo, aunque ungimiento y bautismo no son sinónimos, y tampoco es lo mismo que la plenitud del Espíritu, cosa que Cristo conoció desde el momento del nacimiento, pero el ungimiento marcó una nueva etapa en su ministerio, etapa en la que el poder del Espíritu se hizo públicamente manifiesto a través de él. Sirvió para distinguir a Cristo verdadero de los falsos. Entonces el ungimiento tuvo, ¿no?, por lo tanto, las siguientes características en relación a la vida y ministerio de Cristo. Primero, el ungimiento de Jesús de Nazaret sirvió para
destacarlo, ¿no?, como el Mesías. El apóstol Pedro se refirió a este hecho, ¿no?, en la oración que pronunció después de la primera persecución de los discípulos, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Esto nos dice Hechos 4:27. El escritor de la carta, ¿no?, a los hebreos se refiere también al hecho de que el ungimiento de Jesús tenía el efecto de enseñarlo como el elegido, ¿no? Nos dice así: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos 1:9. Segundo, el acto de ungir a Jesús le dio el poder necesario para cumplir su misión profética. En la sinagoga de Nazaret, ¿no?, dijo, ¿no?, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto nos dice Levítico 4:18. Y como tercer punto, ¿no?, Pedro relacionó también el ungimiento de Jesús con el ministerio de hacer el bien. Recordemos en Hechos 10:38, donde la palabra de Dios nos dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces tocamos también este punto importante, que es Cristo estaba lleno del Espíritu. Esto nos dice Lucas 4:1-2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Si bien este pasaje no afirma específicamente que Cristo fue lleno del Espíritu, desde el momento de su concepción o nacimiento se trata de un hecho que puede deducirse de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Por ejemplo, Isaías habló de la relación entre el Espíritu Santo y el Mesías en los siguientes términos. Isaías 11:2, vemos lo que dice la palabra de Dios: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En otro lugar, Isaías profetizó así sobre el siervo de Dios. Isaías 42:1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Versículos como los mencionados implican que el ser lleno del Espíritu fue una experiencia permanente del Mesías, y esto no puede sino significar que lo fue desde su nacimiento. Jesús llenó, dice, ¿no?, del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, ¿no? Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Cristo, recordemos, fue guiado por el Espíritu Santo en esta oportunidad. También nos dice el Evangelio de Lucas 4:1-2. Después de su bautismo, Cristo fue guiado por el Espíritu al desierto para enfrentar la tentación de Satanás. Su invariable obediencia a la dirección del Espíritu le permitió hacer siempre lo que agradaba al Padre. Cristo también recibió poder por el Espíritu. Esto nos dice Mateo 12:18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. En primer lugar, el ministerio del Espíritu estaba relacionado con el desarrollo de la naturaleza humana de Cristo. Si bien su naturaleza divina era inmutable, su naturaleza humana era susceptible al desarrollo. Por ejemplo, su sabiduría aumentaba, nos dice Lucas 2:52, y aprendió, ¿no?, la obediencia en Hebreos 5:8. Ese desarrollo no tenía nada que ver con la necesidad de vencer el pecado, porque él no conoció pecado.
ni era tampoco el desarrollo de un cuerpo que hubiese sido contaminado por el pecado, pero hubo crecimiento genuino y esto tuvo lugar por el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, el hecho de que Cristo dependía del poder del Espíritu Santo realza la profundidad de su descendencia. El hecho de que el Dios hombre tuviera que depender del ministerio del Espíritu Santo en él es demostración de las limitaciones, ¿no?, de la humanidad. Tercero, vemos que todo esto pues constituye una vivida demostración también de la necesidad que tiene el creyente del ministerio del Espíritu en su propia vida. Si el Señor de la gloria no desestimó, ¿no?, el ministerio del Espíritu en su propio caso, ¿cómo podemos nosotros, los pecadores, aunque seamos redimidos, vivir independientemente de su poder? Si Él dependía del Espíritu, también nosotros tenemos que depender de Él. Ahora hablamos acerca de la muerte de Cristo. La única referencia directa en las Escrituras que podría, ¿no?, indicar que el Espíritu Santo tuvo lugar, algún lugar, ¿no?, en el hecho de la muerte de Cristo es en Hebreos 9:14, donde nos dice así: cuanto más la sangre de Cristo, y el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Desde luego que podemos suponer que si el Espíritu Santo lo sostuvo durante su vida, también habría, ¿no?, de sostenerlo durante la agonía de su muerte. Pero de todos modos, en Hebreos 9:14 también constituye la única referencia directa, ¿no?, acerca de este hecho. También vemos las pruebas de que realmente se trata de una referencia al Espíritu Santo son, ¿no?, como sigue. Primero, la omisión del artículo, ¿no?, literalmente mediante el Espíritu eterno. Esto indica que se trata del Espíritu Santo, ¿no?, del mismo modo que la falta del artículo, ¿no?, en Hebreos 1:2 es un modo singular de indicar a Cristo. Como segundo punto, si no fuera una referencia al Espíritu Santo, se trataría entonces de que la naturaleza divina ofrece en sacrificio a la naturaleza humana, cuando la verdad es que la persona toda de Cristo se ofreció a sí misma. Y en punto 3, teológicamente pues es razonable suponer que el Espíritu haya tenido alguna parte en la muerte de Cristo, como la tuvo también en su vida. Las pruebas de que realmente no se trata de una referencia al Espíritu Santo, sino más bien al Espíritu eterno de Cristo dentro de sí mismo, son como sigue, ¿no? Primer punto, la omisión del artículo más bien indicaría, ¿no?, naturalmente que no se trata del Espíritu Santo, porque la designación Espíritu Santo generalmente lleva el artículo. Si se trata de una referencia al Espíritu eterno de Cristo, no es una referencia a la naturaleza divina que ofrece la naturaleza humana, sino la persona toda de Cristo que se ofrece a sí misma mediante la acción del poder más elevado que obra en ella, ¿no? Se trata del propio Espíritu divino de Cristo, como lo demuestra también el adjetivo eterno, se ofrece a la persona toda de Cristo. Como se ve, las pruebas están bastante parejas, ¿no?, lo cual hace que resulte llegar a una conclusión definitiva, ya sea que se trata de una referencia al Espíritu de Cristo o al Espíritu Santo, ¿no? Lo que envuelve este ofrecimiento o sacrificio seguirá siendo un misterio, ¿no?, inescrutable. También hablamos acerca de la resurrección de Cristo. En Romanos 8:11, ¿no?, nos dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No obstante, un estudio cuidadoso del versículo indica que aquel que levantó de los muertos a Jesús es Dios, es decir, el Espíritu Santo de Dios. El hecho de que el Espíritu Santo mora en el creyente constituye una garantía de la futura resurrección del mismo. En Romanos 1:4 nos dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Pero este versículo también resulta dudoso como prueba, porque no está claro que el Espíritu de Santidad sea una referencia al Espíritu Santo. El paralelismo en el pasaje según la carne, en el versículo 3, y según el Espíritu de Santidad, en el versículo 4, parece indicar que no se trata de una referencia al Espíritu Santo, sino al propio Espíritu Divino de Cristo. Esta cuestión puede estudiarse más detalladamente en los buenos comentarios, ¿no? Pero de todos modos se trata de una referencia, en el mejor de los casos, ¿no?, al Espíritu Santo. En 1 Pedro 3:18 nos dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si bien es concebible que en el Espíritu podría estar en el caso locativo, ¿no?, y por lo tanto tener el significado de que fue vivificado en su propio Espíritu, es muy posible que se trate del caso instrumental y que significa que Cristo no fue vivificado por el Espíritu. De ser así, se trataría de una referencia al Espíritu Santo. En conclusión, se declara, ¿no?, categóricamente que el Espíritu fue el agente del nacimiento virginal de Cristo. Existen muchas referencias a la obra del Espíritu en la vida de Cristo durante su ministerio terrenal. Hay un solo versículo que se refiere a la vivificación por el Espíritu cuando Cristo estaba por morir, ¿no? 1 Pedro 3:18. Pero no existen referencias claras que indiquen que el Espíritu tuvo parte en la resurrección de Cristo. Desde luego, el Espíritu Santo está incluido, ¿no?, en todas las actividades de la Trinidad, y por lo tanto en la parte que pudiera haberle cabido, ¿no?, a esta en la resurrección. De esta manera habríamos concluido con la lección. Y vamos a nuevamente, ¿no? Padre amado, te damos gracias por tu bendición. Permítenos, Señor, continuar con tus estudios, Señor, acerca de tu palabra. Danos sabiduría necesaria, Señor. Toca nuestros corazones, haznos comprender, Señor, Padre amado, que a ti te debemos toda la honra y gloria, y fortalece siempre, Señor, nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.